Dios los bendiga, Dios los bendiga. Compartan este contenido. Ya en unos minutos comienza el podcast que va, mire, a reventar en esta noche por todas las esquinas. Así que hoy tenemos un podcast muy tremendo y vamos a tener con nosotros ya en unos minutos al pastor Víctor Daniel Sánchez, directamente desde nuestra isla de Puerto Rico. Así que vamos a estar hablando sobre un tema, ¿verdad? Que obviamente es menester que se toque en este último tiempo del fin. Y hoy vamos a estar haciendo este video, ¿verdad? Para hacer una aclaratoria. Primeramente vamos a hacer una aclaratoria concerniente, ¿verdad? A un video que yo subí, ¿verdad? De un live del pastor Víctor Daniel Sánchez, donde se fue viral el video que subí del pastor Víctor Daniel Sánchez. Se fue viral. Obviamente, ¿verdad? Pues a esto suceder, automáticamente mucha gente comenzaron a escribir, mucha gente comenzaron a atacar, mucha gente comenzaron a dejarse sentir en las redes sociales y comenzaron a decir palabras como que por encima del pastor está Dios, Dios es la cabeza de la iglesia, y todas esas cosas, ¿verdad? Que obviamente de alguna manera pues se malinterpretó. De alguna manera se malinterpretó este video, ¿verdad? El video que estuve subiendo del pastor Víctor Daniel Sánchez. Y yo les pido a todos los que se están conectando, escuchen bien, les pido de por favor, yo sé que yo tengo gente en esta página seria. Tengo gente seria que están en esta página. Por ende les pido que compartan esta transmisión. Ya en unos minutos estará con nosotros el pastor Víctor Daniel Sánchez. Así que voy a estar conectándolo en este momento. Aquí estamos. Enviar solicitud. Es la primera vez que yo hago este tipo de contenido. Es la primera vez que yo hago un podcast en vivo por Facebook. ¡Ja! Aquí tenemos en esta noche, aleluya, a nuestro hermano el pastor Víctor Daniel Sánchez. Vamos a darle algunos minutos. Es que ¿No me no te ves? veo, varón. No te veo, no. Bueno, probablemente no me vea, pero aquí en la página se está viendo. En mi Oh, te está página viendo. sí, en mi página se está viendo. Ok, No sé por qué razón, ¿verdad? Pues no se ve, pero sí te puedo ver. está bien. Este, aún no me ves, pastor, no me puedes ver. No sé qué está pasando, que no me permite. Estoy Verme. verificando aquí a ver cuál es el problema. Este, se oye el audio perfectamente bien allá, ¿verdad? Sí, se escucha tremendo. Ok, pues no Sí, sé qué está pasando, que tu rostro no se está viendo, no. Pero por lo no menos está aquí, bien, pero es mi caso acá, pero no sé si allá hay que preguntarle a la gente si me están viendo a ti, a mí. sí, muy Eso, importante. eh, Déjenos saber si la transmisión se está viendo en vivo y está saliendo las dos cámaras. Déjenos saber, ¿verdad? En la transmisión. Yo entiendo entiendo que sí, porque en mi teléfono aparece que, ¿verdad? Eh, aparece que está las dos cámaras. Parece ser que se desconectó el pastor. Sí. Alguien me dice que si vamos otra vez a agregar al pastor, enviar solicitud. Ajá, pastor. ok. Sí, Sí, me sí, confirman sí. que sí, que se ve. Ah, bueno, si se está viendo, tranquilo. Lo importante es que se vea Sí. allá. Va bien, tranquilo. Amén. Pastor, esto está tremendo. Esta es la primera vez que yo hago un podcast así por Facebook.
Y es tremendo, ¿verdad? Porque a veces a mí me gusta hacer mucho podcast y a veces tengo que hacer mil traqueteos, poner cámaras aquí, poner cámaras allá y aquí prácticamente como es un en vivo, automáticamente la entrevista se queda grabada y después la puedo editar. Pero sí, pastor, se están conectando la gente. Wow, Wow. mucha gente, ¿verdad? Pues ya se están conectando. Y wow, Dios bendiga al evangelista Wilfredo Miranda, Dios bendiga a la iglesia Manantial de Paz, Dios bendiga a Marilyn González, eh, Ay, Dios mío, se está cayendo esto ahora. Bueno, vamos Dios a ver cómo. bendiga a Félix Barrero. Bueno, a todos los que se están conectando, gracias por estar aquí. Importante, compartan el video. Yolanda nos dice que sí, pastor, que se está viendo perfecto. Ok, está bien, está bien. Eso, Eh, eso es lo importante, que se vean. Joana Ya. Lisbeth Andino, María Muñoz, Evangelista Wilfredo, Adams, por ahí. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en esta noche. Nada, vamos a empezar esta entrevista. Bueno, para todos los que nos están viendo en vivo en esta gloriosa hora, eh, vamos a hacer esta entrevista importante, ¿verdad? Ya que pues yo subí un video a mi canal, aquí a mi plataforma de Facebook, pero antes de hablar sobre el tema de esta noche, nada, pastor, un saludo. Saludamos a la gente bella que están en tu página. Estoy aquí bregando a ver qué es lo que está pasando, que no me deja verte, pero nada. Si el pueblo no está viendo, eso es lo importante. Y Amén. saludamos a cada uno de los que nos están viendo en una forma especial. Eh, antes que nada, queremos hacer la salvedad y quiero agradecerte por medio de tu plataforma eh, de que me estás viendo y me has Amén. permitido hablar por estos medios, pero aprovecho la ocasión que la intención de esta entrevista el día de hoy es no venimos a atacar ningún ministerio, no queremos atacar, la intención de nosotros es hacer la aclaratoria de lo que la Biblia establece en cuanto a la historia. Lamentablemente, pues ha habido malas interpretaciones en cuanto a los 5 ministerios que la Biblia establece. Y me he dedicado a estudiar esto un poco. Son más de 40 años en el ministerio, entre el pastorado, pero primero fui evangelista. Y yo subí el video porque he visto el menosprecio de la posición pastoral, el menosprecio de la posición pastoral y vi, ¿verdad?, que subieron pedazos y la gente pues interpretaron de mil formas y bueno, hasta gente dijeron que Dios va por encima del pastorado y X lo que sea, pero realmente le han sacado el contexto de la Completamente. interpretación y es por eso que yo estoy aprovechando esta plataforma, que esta vez no va a haber corte de video, Ujú. sino que vamos a estar hablando completamente. Y antes que el pastor Yomar, que le agradezco de todo corazón, la haya invitado aquí, tenemos que establecer unas bases, pastor, tenemos que establecer unas bases que la Biblia lo establece. La Biblia lo establece, y es que del viejo pacto al nuevo pacto hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y Y antes que surjan las preguntas, quiero establecer estas bases porque para mí es muy importante.
Eh, en el viejo pacto solamente se movía la profecía, la profecía. Cuando Dios decide a sacar al pueblo de Israel de Egipto, es muy importante que el pueblo entienda, y lo que nos está escuchando y lo que va a ser transmitido en diferentes páginas, que el pueblo no andaba organizado. El pueblo de Israel no estaba organizado. Se refleja en el capítulo 18, el libro de los números, cuando Dios le habla al suegro de Moisés, que ahí es donde empieza el liderazgo, Amén. y le empieza a clasificar cómo él tenía que dividir el grupo. Aquí donde usted está viendo en forma de tipología, aquí donde usted está viendo cómo Dios empieza a organizar el pueblo de Israel. Tan importante fue esto, mi amado pastor, que cuando empieza las clasificaciones de grupos, fíjate que todos ellos tenían la capacidad de dirigir grandes cantidades o minorías, pero por encima de todo ello estaba Moisés. Mira cómo empieza esto. Por encima de todo ello estaba Moisés. Tanto era así, pastor, que aún en la elección de sacerdotal, Dios le habló a Moisés y le dijo, tú me vas a unir a Aarón y a sus hijos. Eso está en la Biblia. Pero Moisés no podía entrar en el tabernáculo ni en el punto sacerdotal ni usar los utensilios sacerdotal porque no le correspondía esa posición. O sea, lo que yo estoy llamando la atención es la organización del pueblo de Israel, cómo caminaban, cómo caminaban, cómo caminaban, porque si tú lo miras en el mapa, arriba estaba Moisés, María y Aarón, pero aún María ni Aarón podía brincar por encima de Moisés. Mira cómo es el asunto, mira cómo es el asunto, o sea, Escúchelo. no se estaban manifestando los 5 ministerios, no. El profeta mayor en el Antiguo Testamento solamente hubo 2, era Moisés y era Elías, por eso se ve en el monte de la transfiguración, pero estamos hablando en el viejo pacto. Yo quiero montar estas bases porque yo sé que va a venir más preguntas en el Sí, medio. claro, claro, claro que O sí. sea, cuando surge el acontecimiento del libro de los Hechos, fíjate que caminaban 12 discípulos. 12 discípulos. Yo quiero partir de una primicia y no estoy atacando ningún ministerio. No, mi amado, no es establecer algo muy importante. Cuando se está hablando en el comienzo del libro de los Hechos, solamente se estaban moviendo 3 ministerios. Eso es lo que muchos no les gusta que se explique y lo tienen semioculto. ¿Quién se estaba moviendo? El apostolado, los profetas y los maestros. Oigan esto con mucha atención. Cuando murió Judas, quien fueron a elegir el próximo apóstol, estoy diciendo que estaban los apóstoles, los profetas y los maestros. Cuando fueron a elegir el próximo apóstol, eligieron a Matías con unas características que era vital. ¿Me están escuchando mis hijos? Era vital. ¿Cuáles son las características? Que tiene que haber visto a Jesús o caminar con Jesús o haber visto la resurrección. Pero de ahí en adelante, la función apostólico, no estamos atacando nada, simplemente estamos hablándole claro. La función apostólica era que tenían la posición de la encomienda. Y es muy cierto, el libro de Efesios en el capítulo 2 lo enfatiza, y en Primera de Corintios, en el capítulo 3 también lo está enfatizando. La encomienda eran con los apóstoles.
apóstoles. No existía evangelista, no existía el pastorado. Pero hay algo que ellos no explican. Gran mayoría de los apóstoles no explican. Y es que en el momento en que la iglesia estaba en pos de crecimiento, todo estaba en Jerusalén. Todos estaban trancados en Jerusalén. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no le dicen al pueblo quién dirigía Jerusalén? Eso no lo van a explicar. Quien dirigía Jerusalén, él era el hermano de Jesús, Santiago. Y Santiago estaba haciendo la función de pastor interino. Wow. Son pastor interino. ¿De dónde usted saca eso? No, voy suave. Cuando estaba haciendo la función de interino, cuando hubo la primera reunión de asamblea, quien provocó eso fue Santiago y Pedro. Pero quien dirigía en Jerusalén, el grupo en Jerusalén, era Santiago. Pedro se dedicó a viajar, porque esa era la verdadera función de los apóstoles. Por ende, Felipe fue por el lado, hizo una función de evangelista, pero la Biblia no lo señala. ¿Tú me estás entendiendo, Yomar? Sí, O sea, sí, no claro. lo señala, no lo señala, porque los únicos ministerios que estaban en plena función, mi alma te adora, Señor, que se identificaba, eran los apóstoles, eran los profetas y eran los maestros. Mi pregunta es la siguiente y voy acomodándolo suavemente. Cuando la iglesia está en su apogeo, no era fuera de Jerusalén, todos estaban en Jerusalén metidos allí. Cuando hubo la muerte de Esteban, ahí fue que explotó eso. ¡Pam! Todos empezaron a esparcirse, porque mientras tanto todos estaban en Jerusalén. Entonces hay una mala interpretación en el libro de Efesios, en el capítulo 2, donde están tratando de montarme una jerarquía de posiciones. Igualmente en el Primera de Corintios, en el capítulo 3, donde dice, exacto, esa es la parte que hay una mala interpretación aquí. Porque como mencionan a los apóstoles, como mencionan los profetas, pero mis amados, claro que lo va a mencionar porque no existía otros ministerios. La encomienda se la dieron a los apóstoles. Eso es una pura realidad. El trabajo se lo dieron a los apóstoles. Y por su siguiente, por darle el trabajo a ellos, el evangelio empezó a esparcirse. Santiago estaba siendo el pastor interino dentro de Jerusalén y todos empezaron a esparcirse, a hacer su función de apostólico, que eso no descarta, pero surge otro acontecimiento que tampoco nadie lo explica, porque cuando ungieron a Bernabé y a Saúl, habían dos ministerios involucrados ahí. Estaban los profetas y estaban los maestros. Aguántate ahí, que esto es lo que va a venir suavecito. ¿Sabías tú que cuando eligieron a Bernabé y eligieron a Saúl, Saúl quien lo ungió y lo señaló fue un profeta? No fue ningún apóstol, porque los apóstoles le tenían miedo a Saúl. Pero cuando señalaron a Bernabé para que acompañara a Saúl, wow, que nadie se entere, Bernabé no era apóstol. Bernabé no era apóstol, Bernabé se hizo apóstol después, porque ese título se lo dieron entre ellos mismos. Tremendo. Pero cuando la iglesia empieza con el auge, yo estoy hablando cuando la iglesia empezó a crecer, no tenían templo. Frente al gobierno eran unos intrusos. El gobierno no lo quería reconocer.
Roma no lo quería conocer, hubo persecución, hubo muerte. Cuando empezaron a matar los apóstoles, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno, el último apóstol, que era Juan, ya se estaba manifestando, ya Pablo ya había hablado de los 5 ministerios. Entonces me quieren dejarme entender que hay una posición de jerarquía. No, discúlpenme, Pablo no escribió Ay, ninguna posición de jerarquía. eso es así. Eso es muy No, importante. no, 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 no. O sea, yo interpretarlo a mi manera para dejar entender que el apóstol va por encima de los demás ministerios, eso es una mala interpretación. Completamente. La encomienda sí yo te la puedo aceptar, porque la encomienda Dios se lo dio a los apóstoles. Sí, señor, claro que se lo dio porque era el único ministerio que estaba en plena función. Pero cuando muere Juan, las 5 iglesias que aparece escrita en el libro de Apocalipsis, ¿a quién se está dirigiendo la carta? No es ningún Ángel, apóstol, no es ningún apóstol, no es ningún aprendan la evangelista, clase. o sea, no es ningún maestro, no, perdónenme, mi hermano. O sea, ni Tremendo. maestro, ni evangelista, ni apóstol. Se está dirigiendo el ángel de Jehová, que es la interpretación que se está dirigiendo la persona que está encargada la iglesia. Y aquí es donde empieza la identificación, porque cuando los apóstoles empezaron a menguar sus funciones, espérense, ¿qué usted dijo? Sí, porque los apóstoles cometieron un error de ética. ¿Cuál es el error de ética, mano Víctor Daniel? Que ellos no prepararon otros apóstoles. No lo prepararon. Se quedaron entre ellos mismos. Cuando todos murieron, yo pregunto, ¿dónde aparece la historia que de ahí en adelante se mencionan apóstoles? Que de ahí en adelante, desde ahí en adelante, la iglesia empieza a identificarse. Y el primer tropiezo que ellos tuvieron cuando los apóstoles murieron y la iglesia está en su apogeo era contra Constantino. En el año, yo creo que 310 en adelante, que empieza ese conflicto, que la iglesia empieza a separarse, a identificarse ante el Estado y ante el gobierno. Porque Constantino tenía la intención de mezclarlos todos, pero como no pudieron matarlo, la iglesia empezó a identificarse ante el Estado y ante el gobierno. Y aquí es donde cambian los papeles. Eso es Porque así. es ahora que el pastor responde. El pastor responde, es la persona encargada, el obispado, como ellos le llaman, el presbítero, que hoy por hoy es el pastor. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empieza esto, discúlpeme que corte tiempo, porque es que es bueno que la gente aprende la historia. Cuando la iglesia empieza a identificarse y a ponerse nombre, a ponerse identificación por papeles, no le está hablando el apóstol, le está hablando el pastor. Entonces, cuando una iglesia se identifica con logo, con nombre, quien está pastoreando esa iglesia no es el apóstol, no es el evangelista, no es el maestro, es el pastor. Entonces, cuando se identifica de esa manera, mi pregunta es la siguiente. Si yo estoy bajo un logo y tengo un nombre en una iglesia, yo soy el pastor, ¿cómo es posible que alguien me venga con el cuento que bajo esa cobertura que está allá adentro, los restantes ministerios le va a brincar por encima de un pastor, cuando el pastor de esa iglesia es la persona señalada? Wow, wow, escuchen esto. Imposible. Porque si está bajo un nombre, bajo un logo, es más, me voy más lejos. Cuando tú registras una iglesia
Oye, esto, hermano, lo serio que va esto. Cuando tú registras una iglesia sin fines de lucro, el gobierno reconoce la persona que está incorporando la iglesia, pero no le da poder, no le da poder, lo repito, no le da poder al pastor. Quien da poder dentro de la iglesia, cuatro paredes, es el pastor. Por ende, el pastor puede dar credenciales, el pastor puede ungir, el pastor puede reconocer, porque está bajo un logo, una corporación. Entonces tú me vas a decir a mí que dentro de una iglesia un evangelista va a ungir a otro evangelista sin que el pastor tenga conocimiento. Y que a fin de cuentas, pastor, en el libro de Apocalipsis, cuando el mensaje es escrito al ángel de la iglesia, es al pastor a quien se le va a llamar a la cuenta al final. No es al evangelista, no es al profeta, no es al maestro, es al pastor. Es al pastor. Pastor Víctor. Lo que le trabaja a la mente a la gente es cuando tú te haces miembro de una iglesia, cuando tú te haces miembro de una iglesia, tú estás bajo la cobertura de esa iglesia. ¿Cierto o falso? Claro. O sea, si yo me voy a hacer miembro de una iglesia, si yo me hago miembro de una iglesia y estoy bajo la cobertura de una iglesia y estoy reconociendo el pastor que está al frente, significa que tú no vas por encima de ese pastor. No, señor. Tú no estableces reglas. Escúchalo. Tú no estableces normas. Tú no tienes que decir al pastor, esto es... No, no, señor. Tú te hiciste miembro y por ende tú hiciste miembro. Tú estás reconociendo que bajo ese logo, bajo esa corporación, hay un pastor. Así que significa que todo movimiento que suba dentro de una pared de una iglesia, el pastor tiene que tener conocimiento. Escúchalo. Yo estoy hablando de los cuatro ministerios. Yo estoy hablando de los cuatro ministerios. Un profeta no me puede levantar dentro de la iglesia a ungir a fulano, está a ungir, hablarles otra cosa. Tú le puedes hablar a quien tú seas y aún así hablándole, tú tienes que ponerle consciente al pastor, porque el pastor es el que tiene la visión. El pastor es el que está encargado de que haya un orden dentro de la iglesia. Aquí no se trata de machismo, aquí no se trata que él es el mandamás. No, señor, aquí lo que estamos hablando es un orden. Ese orden, lamentablemente, hoy en día se desapareció. Entonces viene un profeta, se levanta, mira cómo causa esto, viene, se levanta y unge a fulano de tal, y dice, Dios me muestra que te unja, porque tú vas a ser, en tu futuro tú vas a ser el próximo pastor, dentro de unas cuatro paredes, frente a la cara del pastor. Y el profeta le está diciendo a otro que, él va a ser, que la persona que está ungiendo va a ser el próximo pastor en un futuro. Eso se llama desorden. Wow, escúchenlo. Eso se llama desorden. Atiendan la clase. Ningún maestro puede tocar un tema que no le compete hablar. El que le toca temas delicados conforme a la visión pastoral es el pastor, no es el maestro. Ningún maestro puede estar hablando de pintura, ningún maestro puede estar hablando de brazaletes y de pantalón. Eso a usted no le compete. A quien le compete eso es el pastor. Malanga time. Wow. Ahora yo te hago la pregunta a ti, Yomar. Tú que eres pastor y los que están ahí. Amén. Sí, ya hay Ponle que tú estás pastor en una hermosa iglesia y viene alguien y te dice a ti, pastor, Dios me llamó a mí ser apóstol. No hay problema. Oye lo que te estoy diciendo, no hay problema, porque yo conozco lo que y se interpreta apóstol, porque el apóstol en este tiempo es el misionero, porque el apóstol es el que va, no se estaciona, es el que va. Cuando yo veo los apóstoles, gran mayoría, yo los amo, yo los quiero y nos comemos cualquier sándwich, pero cuando es la Biblia, es la Biblia. O sea, un apóstol de hoy, yo estoy dentro de una iglesia
Yo soy apóstol y yo tengo 5 o 6 iglesias. Perdóname, que tú tienes cuántas iglesias. ¿Tú las levantaste? Ujú. ¿Tú fuiste a tal lugar y las levantaste? No, porque no es unirte contigo. Así cualquiera. Así cualquiera puede ser. Se identifica que levantó. No, eso no es levantar obra. Los apóstoles iban, trabajaban en el campo, en el área y se iban y dejaban a alguien ahí. Pero hay una pregunta. Si dentro de tu iglesia alguien se levanta y dice, Dios me llamó a ser apóstol, no hay ningún problema. Ok, Dios te llamó a ser apóstol, muy bien. Pero ese apóstol viene, empieza a ungir a la gente dentro de la iglesia. ¿Está fuera de orden? Está fuera de orden. Ningún apóstol puede ungir a nadie dentro del templo, porque hay un pastor. Inclusive, entiéndase, cuando el pastor Víctor Daniel está hablando de ungir, está hablando de ungir ministerio, ¿verdad? Lo que es el... Ungir Ah, ministerio, ungir, porque esa es la confusión que hay. Yo he estado en el altar y yo he visto el profeta venir donde la persona y decirle, Dios me muestra que tú vas a ser el próximo pastor, que si esto, si lo, y el pastor en el altar. y el El último que pastor lo sabe conoce es el... el pastor conoce el testimonio de esa persona. ¿Cómo que tú estás repartiendo ministerio cuando el pastor es que conoce el fruto de esa persona? Eso se llama fuera de orden. Sí. Pastor, eh, Ahora me puede hacer las preguntas. sí, Pues ya yo aclaré. wow, gracias a todos los que se están conectando, somos 70 y pico, es primera vez que hago un live en modo de podcast. Y gracias a Dios, ¿verdad? Pues que el mensaje está llegando. Ese es el propósito de este contenido y sobre todas las cosas, la educación. Yo creo que una de las cosas que hace falta hoy en día, lo estuvimos dialogando tras bastidores, y una de las cosas que hace falta es educar a la iglesia. Lamentablemente la iglesia hoy en día se están envolviendo en otras cosas, inclusive hoy en el trabajo estábamos hablando acerca de esto y lamentablemente, tristemente, hoy en día en muchas iglesias piensan, ¿verdad? Que la única manera, ¿verdad? De lograr que una persona espiritualmente esté bien es si se le delega, ¿verdad? Que hoy en día, pues lamentablemente se pone más en prioridad que se le dé parte a la persona, que se le ponga que se le ponga a predicar, que se le dé parte más que crear un líder, que crear que esa persona cree un fundamento sólido espiritualmente para que entonces pues esa persona pueda obviamente pues ejecutar en el ministerio como tiene que ser. Y por Yo eso te hoy en voy a, día, perdóname que te interrumpa, yo voy más serio. Veo evangelistas que te están escribiendo ahí. sí, Oigan esto los pastores. Cuando un evangelista está dentro de una iglesia bajo la cobertura de tal organización, cuando un evangelista va al estado, Estados Unidos, Puerto Rico, donde usted vaya, y se registra sin fines de lucro, oigan esto los pastores, no me malinterpreten y los evangelistas menos. ¿Sabe usted que ese evangelista cuando se está registrando tiene poder para dar credenciales y para casar? Porque el gobierno lo está reconociendo. ¿Sabía usted que ese evangelista puede registrar un nombre interino en su ministerio y nadie le puede decir nada? Ahora que viene la diferencia. Porque si ese evangelista está bajo la cobertura de un pastor, se llama lealtad, se llama respeto. Mientras usted está bajo la corporación, bajo la cobertura de un pastor, se supone que el evangelista no unja, no dé credenciales, no haga nada. Simplemente serle fiel al pastor.
Y eso es algo que tristemente hoy en día es muy difícil de ver, pastor. Es muy difícil de ver. Claramente, por eso fue que en cierto momento, cuando Moisés murió, la Biblia dice que lamentablemente el pueblo se desenfrenó. Y obviamente, ¿qué surgió? Surgió que todo el mundo, pues, cada cual para su lado. ¿Y qué le dijo Josué al pueblo? Bueno, escoge hoy a quienes ustedes van a servir. Si a los dioses de los amorreos, a los cuales vuestros padres sirvieron, yo no sé cuál va a ser la decisión de ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y es ahí donde se caracteriza lo que es la lealtad, obviamente, a lo que fue un legado. ¿Ves? Porque ciertamente Moisés marcó un legado que tristemente el único que lo respetó, se pudiera decir en aquel entonces, que fue Josué, porque los otros se desenfrenaron y José dijo, no, yo en mi casa vamos a servir a Dios. Y tristemente, ¿verdad? Pues José tuvo que confrontar al pueblo en ese momento. Gracias a las 82 personas que se están conectando en este podcast. Pastor, Dígame usted. subí un video de usted, una mañana que usted estaba haciendo un live, y específicamente en ese live usted comenzó a hablar, y específicamente cuando yo entré a ese live, una de las cosas de las que tú estabas hablando era de que una de las cosas que te ha causado tristeza es el menosprecio del ministerio pastoral. Ahora bien, esa fue una de las cosas que tú hablaste en ese podcast, de que te sentías triste, indignado de cómo se ha menospreciado el ministerio pastoral. En ese live hubieron mucha gente que te comentaron. Pude captar como tres personas que te comentaron. Les tiré el screenshot para poder hablar sobre eso hoy, pero se me olvidó y no la pude escribir. Pero ahora bien, yo hice ese live, corté esa parte, una que tú explicabas un poco acerca del porqué, y otro de los videos que lamentablemente, ¿verdad? Cuando pues lo subí, pues obviamente, ¿verdad? Cortó la parte que tú explicabas un poco y solamente decía que nadie iba por encima del pastor. Pues, pues obviamente los videos se fueron virales, 60 y pico mil de vistas, ¿verdad? Que la gente lo vio, y mucha gente comenzaron, ¿verdad? Transgiversaron completamente, ¿verdad? Debido a que el video fue corto, y mucha gente comenzaron a comentar, mucha gente comenzaron, ¿verdad? Pues a hablar, y obviamente, ¿verdad? Yo te hago esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que te motivó a ti, ¿verdad? En palabras cortas, para poder entrar en las otras preguntas, para que el pueblo pues entienda y de alguna manera se aclare, porque una de las intenciones también de este video no es solamente educar, sino también aclarar, obviamente por tu respeto como pastor, ¿verdad? Porque hoy en día, lamentablemente, por la gente no le importa si uno es pastor, lo que sea, y le faltan el respeto a uno, y esto es una locura. Pero en forma de aclaratoria, en palabras, ¿verdad? No muy extensas, ¿por qué hiciste el video cuando estabas hablando y dijiste, eh, me pongo triste cuando veo el menosprecio pastoral hoy en día? Bueno, ¿Por qué hiciste ese video en palabras cortas? lamentablemente aquí todo el mundo paga justo por pecadores. Mm. Hay hombres de Dios muy serios. Hay hombres de Dios que han dejado su pellejo, que han dejado su vida. Pero también hay dos o tres sinvergüenzas corriendo por ahí. Es la verdad. El que O se quiera sea, molestar, que se moleste, pero es la verdad. y hay, y hay una mezcla de juzgar, señalar. Pero me pongo más triste
cuando yo veo que me quieren dejarme entender que Pablo en el libro 4, en el libro de Efesios, me están hablando de posiciones y colocan en la lista, el número 4, la posición pastoral. O sea, cuando yo veo que entre líneas, porque no te lo dicen directo, no se olviden que yo llevo más de 40 años en este ministerio. Cuando yo veo entre líneas que me están diciendo que el apóstol va por encima de un pastor, o el profeta va por encima de un pastor, o el evangelista va por encima, por el mero hecho de las posiciones que está clasificada en el libro de Efesios, en el capítulo 4, y más aún Pablo escribiendo en el capítulo 3, primera de Corintios, cuando dice, los primeros fueron apóstoles, luego fueron los profetas. O sea, me quieren dejar entender, y lo dicen simultáneamente, como que Pablo está montando una jerarquía aquí. Y Pablo en ningún momento está hablando de menosprecio y de posiciones, porque todos trabajamos en un solo cuerpo. Si hoy por hoy, de los 5 ministerios, a quien se le está dando más importancia es el pastorado. ¿Por qué? Porque el pastor se identifica a la comunidad. El pastor se identifica ante el Estado. Ay, Hoy wow. por hoy, ante la comunidad y el mundo entero, la posición pastoral juega un papel importantísimo. Aquí no se está hablando ni apóstol, ni el evangelista, ni el maestro. No, señor. Estamos hablando de la posición pastoral. Y cuando yo veo en una pared, repito, estoy hablando respeto, posición ante el mundo. La corporación de una iglesia la dirige un pastor, no lo dirigen los 4 ministerios. No es que estoy menospreciando, no estoy menospreciando, lo que te estoy dejando entender que la función apostólica menguó, no se desapareció, porque hoy por hoy la posición apostólica son los misioneros. Pasa que lo que está cambiando es el nombre, pero es la misma. Lo que hace un apóstol lo está haciendo un misionero. Hoy por hoy no es que se está menospreciando el evangelista. Y si yo me tomo el tiempo y definir esto, que lo voy a hacer, el apóstol es el que va a establecer iglesia. Vamos a hablar claro, conforme a la Biblia. El maestro es el que enseña y capacita y prepara bajo la visión pastoral, no la visión de, así yo creo, no, bajo la visión pastoral. El evangelista es el que se dedica a predicar en las calles, no dentro de la iglesia. El 80% de los evangelistas aquí en Puerto Rico, el mundo entero, se dedican a dar campaña dentro de una iglesia. Y eso está fuera de enfoque. Vete a la calle. Está aclarando para que ustedes vean, no que el pastor Víctor Daniel está diciendo fuera de enfoque, Sí. no es que estén mal, es que No, están fuera de no, enfoque. que están fuera de enfoque. Y el pastor hoy por hoy es para cuidar las ovejas, para enseñar y buscar las ovejas en el redil. Dejando 99 en el redil para buscar una sola. Y es muy importante, pastor, porque también yo había subido un video con un evangelista amigo mío de aquí de Tampa y también nos cayeron un poco de chinche, pero hablamos algo que fue la verdad. El evangelista tiene que entender que el mensaje del evangelista en muchas ocasiones, usted lo habló. Hay veces que muchas veces el que es evangelista comienza a hablar de pelo, de pantalón, de No, pantalla, no, de eso no le uñas. corresponde. Eso Y no le eso no corresponde. le toca al predicador, eso a quien le toca es al pastor de adoctrinar No. y discipular. Yo había visto y nosotros, ¿verdad?
al comenzar este podcast, usted lo dijo, el propósito de este podcast no es atacar a ningún No, ministerio, no, no, sino no. de educar. Yo había visto a un predicador que en una campaña evangelística comenzó a hablar y comenzó a decir, los pastores que son recasados tienen que dejar el pastorado y tienen que... Yo digo, guau, pero esto será una campaña o qué es Hermana, esto? mira, ¿Qué te es voy más esto? lejos. Mira, te voy más lejos. No, esto no es un código, esto no es ninguna revelación. Óyelo. Cuando Moisés estaba al frente del pueblo, ¿cuál fue el enojo de María y Aarón? Dímelo, siervo. ¿Cuál fue el enojo de ellos? Bueno, murmuraron en contra de Ajá, Moisés. pero ¿por qué? Pero ¿por qué murmuraron? Que alguien me lo escriba. ¿Y por qué fue la murmuración? Ah, no, no escriban todo, no escriban todo, vayamos espacio. ¿Sabe cuál era el enojo? Que Moisés se estaba enamorando y estaba con una cosita, una mujer trigueñita. Y María se enojó. Y María se enojó. Cuando Dios lo llama a los tres, wow, yo siento a Dios. Cuando Dios llama a los tres, le dice, al que yo hablo y juzgo y lo confronto es a Moisés. Ustedes no tienen el poder para juzgar a Moisés, porque el que va a juzgar aquí a Moisés soy yo. ¿Sabes lo que está diciendo Dios ahí en ese asunto? Ningún ser humano tiene la capacidad de juzgar a un pastor. Ningún Wow, ser humano, no, puede cometer wow. cualquier error. Se ¡Uh! matando vas ahí. ¡Santo! Y el que va a bajar de ese altar, quien lo va a bajar, quien va a bajar ese Wow, hombre en el altar, wow. es Dios. No es el profeta. Oye lo que estoy diciendo. No es el profeta. El profeta puede hablar de parte de Dios y te puede mostrar lo que sea, pero tú no tienes la capacidad de bajar un hombre de Dios en el altar, por quien lo trepó allá arriba fue Dios. No es el maestro, ni los cuatro Wow. ministerios que están incluidos. Pastor, entonces, eh, entonces, pues, lo que te motivó a hacer ese live fue específicamente esto, o fue que te escribieron, o fue que viste un video. Porque con el mayor respeto para la gloria de Dios, yo tengo más de 3 millones de personas que me ven. Eso está en mi página. Usted puede entrar y usted lo puede ver. ¿Sabes? Que no fue que alguien ¿Sabe? te escribió, ¿no? Que Porque tú hiciste el 40, video en modo educativo, no fue que porque yo soy, viste. sí, porque aparte de eso y con respeto lo digo, yo soy supervisor. Yo superviso un grupo de pastores aquí en Puerto Rico. Y yo veo cómo menosprecian a los pastores. No es que lo premien, no, de eso no se trata, sino que no respetan la visión pastoral. Y hoy por hoy los pastores jóvenes no han sabido ganar el respeto de un pueblo porque hay gente que llevan tantos años en el evangelio y están dentro de una iglesia ni lo menosprecian. Sí, no, y a veces, pastor, es muy triste. Eh, Inclusive, hoy subí un video donde yo había visto un video que ciertamente pues ya yo me cansé, porque yo me considero, ¿verdad? Yo no me considero un jabacucu, pero sí me considero un pastor conservador. Y a veces me molesta cuando yo veo a un predicador o veo a un pastor que para tratar de apoyar su opinión propia, tienen que atacar una iglesia pentecostal. Tienen que atacar. Entonces, eso se ve feo cuando una persona dice, no, eh, y esto mayormente, ¿verdad? Muchas veces surgen también de iglesias que son liberales, y me explico, y voy a decir esto con mucho respeto. eh, y, y cuando una persona liberal quiere sostener su línea de pensamiento,
Yo no sé por qué tienen que tener en la boca las iglesias pentecostales. No, las hermanas que usan la falda larga, pero tienen la lengua larga. Las hermanas que tienen el pelo largo, No, no, pero no, no, son no, criticonas. Y yo digo, pero ven acá. ¿Será que las iglesias que también son liberales, que también, no, que no, aunque no usan falda, pero usan pantalones, allá tampoco no hay, no están de, las que le tienen la lengua larga? Y yo expuse en el video y dije, la no, iglesia siempre ha tenido, la iglesia primitiva, si nosotros buscamos Corintios, Gálatas, Éfeso, Tesalónica, la iglesia primitiva siempre tuvo problemas interinos. La iglesia no ha sido perfecta. O no. sea, tanto las iglesias pentecostales como las iglesias liberales hay defectos. Hay defectos. Déjeme, Entonces, por qué como pastor o como predicador yo tengo que abrir la boca para sostener una opinión propia y tengo que atacar, tengo que lacerar las iglesias que son conservadoras? déjeme hacerte una salvedad porque vi una persona que hizo la pregunta. Yo soy miembro activo en la iglesia Rey Jesús, Defensores de la Fe en Villa Palmera. Y mi pastor es reverendo Ramón Soto. Pero cuando yo estaba pastoreando, que dejé de pastorear y me refugié, yo me uní a una organización que nació en Cleveland, que es el movimiento del Cirineo, MISEC, donde se establecieron diferentes puntos a nivel mundial para levantar un grupo de iglesias y pastores. Y a mí me tocó aquí en Puerto Rico, o sea, ante el Estado, mira cómo es esto, yo mal, ante el Estado, yo soy supervisor porque yo represento el movimiento de ese grupo de pastores, pero cuando yo me congrego, soy un miembro común y corriente dentro de una iglesia. Wow, esto es un Y soy tema, ministro, y wow, soy ministro, y soy ministro. wow. Mi pastor Ramón Soto, que posiblemente va a escuchar este video, me respeta a mí mi posición. La iglesia nos reconoce a mí, a mi esposa como ministro, pero yo no brinco la fidelidad, la confianza de cualquier persona se me acerque para hablar mal del pastor. Lo primero que le digo es, el pastor lo sabe. Ah, no lo sabe, pues yo te voy a chotear. Perdóname que esa expresión suena fuerte, pero es la verdad. Es la verdad, es la verdad. Porque yo respeto a ese hombre que está en el altar. Y no estoy pastoreando, tengo las credenciales. Tengo las credenciales de pastor cuando levanté la iglesia y tengo las credenciales del movimiento del Cirineo que me pusieron a mí de supervisor. O sea, lo que yo quiero llamar la atención, se ha perdido el respeto pastoral. Han cogido los pastores, lo han tirado en el medio, le han faltado el respeto. Hoy por hoy, cuando yo veo la gente brincando por encima del reglamento de una iglesia, que doctrina es una cosa y dogma es otra cosa. O Importante. sea, la iglesia puede tener dogma que para salud y estabilidad de la iglesia. Y yo conocí dos iglesias que son rajatablas, pero una cosa con la otra no hace diferencia. Lo diferencia es que somos un cuerpo en Cristo. Suave. Y yo vengo de una iglesia conservadora. Y yo puedo ir donde sea. A mí no me toca hablar de pintura, de pantalones, nada. A mí lo que me toca a mí es predicar. Pero cuando yo veo un evangelista o quien sea hablándome de esos temas que a usted no le compete, quien tiene que dirigir Mm. lo que le compete es el pastor. Si el pastor permite pintura, pantalones, eso es problema de él. Por eso es que yo estoy definiendo las posiciones ministeriales. Cuando yo veo un maestro cogiendo la parte, no, que los pantalones, que la pintura, que si esto, que si lo otro, se lo va a llevar el diablo.
¿Sabe lo que Ujú. usted está haciendo? Provocando una simultánea división dentro de la iglesia. Eso es así. Wow. Compartan el contenido, ya somos 95. Gracias, compartan el contenido. Ya no, primera vez que 90 estrellas, alguien dio 90 estrellas. Así que gracias, ¿verdad? Por estar aquí con nosotros. Pastor, pastor, Digamos, antes de entrar en las tres preguntas, antes de entrar en las tres preguntas, eh, usted es un veterano en lo que es el ministerio. Eh, basándonos en lo que es la autoridad pastoral y basándonos en el sistema de la raíz de este podcast, que fue el momento que usted dijo, por encima del pastor no va nadie, y usted dijo, me entristece cuando se menosprecia lo que es el ministerio pastoral. En el ok, tiempo que usted, ajá, en el tiempo que usted estuvo en el ministerio pastoral, usted experimentó algo que usted no pueda contar. Usted en algún momento se sintió por alguna mala experiencia. Usted se sintió que su ministerio pastoral fue menospreciado. En algún momento algo corto que tú quieras compartir con nosotros, que tú mm, dijiste, no, yo creo que esto no lo voy a permitir, esto no puede pasar. Alguna experiencia, porque yo sé que aquí sí, tenemos a pastores conectados y muchas veces hay pastores que nos, ¿verdad? Que de alguna manera callamos muchas cosas, muchos mira, problemas que atravesamos personales y también en el déjame, ministerio. Pero cuéntanos algo que puedas compartir con déjame, nosotros basado a eso. déjame, déjame establecer algo muy importante, porque yo aprendí a ser pastor en dos maneras. Hay dos clases de pastor. Está el pastor que levanta una obra, que la está levantando de cero, que sabe lo que cuesta una silla, Mm, sabe lo que cuesta un cencerro, sabe lo que cuesta una batería, sabe lo que cuesta un micrófono mm, escuchen. y sabe lo que cuesta pagar una renta y no recibir nada. Yo experimenté eso. Y está el otro pastor que llega a una iglesia y tiene todo, tiene Escuchen. todo. Ese es el pastor administrativo, que lo que tiene que hacer es mover líderes y administrar una iglesia. Una con la otra no es igual. Me disculpan, me disculpan con todo respeto, no es igual. Yo Escuchen. experimenté, Dios me permitió, experimenté eso. Ahora, lo que yo no aprendí, y lo aprendí de otro viendo, y hoy hablo cuando doy conferencia, es que el pastor cuando levanta una obra, tiene que tomar en consideración la familia. La Escuchen. familia. O A sea, los pastores que están tú aquí, tienes, escuchen. tú tienes que aprender que el primer ministerio es la familia. Si tú no tienes al tanto la familia, los pasos que tú vas a dar, a la larga las consecuencias las van a pagar. Yo vi ante mis ojos cómo lastimaron a mis hijos. Yo vi ante mis ojos cómo menospreciaron a mi esposa. Wow. Pero la iglesia que yo pastoreé, que la levanté, le enseñé a la iglesia que yo también tengo unas prioridades en mi vida. Y hoy por hoy, los pastores hoy no saben distinguir la gente que son miembros de una iglesia, aprovechar un buen pastor que tienen al frente. Número uno, la Uf. esposa, la esposa del My God. pastor debe ser considerada y respetada. Hey, Shakama. Aleluya. Debe ser considerada y Gloria a Dios. respetada. No, que yo no tengo la obligación el Día de las Madres hacer un reconocimiento. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que yo tampoco, eso tampoco aparece en la Biblia, que el Día del Pastor hay que hacer un reconocimiento. No, no es que eso no aparece en la Biblia. Tú tienes toda la razón. Eso nada aparece en la Biblia, pero se llama respeto y consideración.
y honradez. Wow, Yo establecí eso wow, dentro de la iglesia. Yo, Víctor Daniel Sánchez. Yo no esperaba que el pueblo me lo diera. No, no, no. Yo lo establecí desde un principio. Que el día del pastor, mi familia pastoral es respetada. Que el día de mis vacaciones, la familia pastoral debe ser respetada. wow, gloria a Dios. Yo no Escuchen esperé que el esto. pueblo me, yo no esperé que el pueblo me lo Uh, dijera a mí o me lo diera, no. Yo lo establecí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú esperas que alguien haga algo por ti, nunca lo va a hacer. wow. No lo va a hacer. Y wow. ¿Cuántos pastores me están escuchando ahora mismo Sí, noventa y que no seis pueden, personas. y no pueden irse a unas vacaciones? Mm, El día de los padres no son considerados, ni el día de las madres tampoco, ni el día del pastor, pero todos ellos pueden irse de fiesta, se pueden ir a un crucero, se Ajá. pueden ir a brincar para arriba, pero el pastor no. Entonces, cuando yo vi que eso empezó a bajar de grado, yo empecé a establecer unas prioridades alrededor. El problema aquí está que hoy por hoy hay pastores que se lo merecen, pero hay otros que son unos charlatanes. Entonces aquí Wow, pagamos wow. todos por igual. El pastor de hoy es maestro, el pastor de hoy evangelista, el pastor de hoy es el profeta. Porque cuántas veces un pastor ve la condición de una persona, pero no se le puede acercar porque conoce la condición de la persona, Eso es así. pero usa a través de la palabra para educar. Por eso es que yo me atribulo cuando yo veo de los cuatro Wow. ministerios, se paran al frente, están repartiendo ministerios, le están hablando, y yo que soy el pastor que conozco la condición de la persona, yo me tengo que quedarme callado. No, discúlpeme con todo el respeto, yo lo aclaro del altar. Eso a mí me pasó como un momento dado pastoral, que la profeta le dijo cuánta cosa a la persona, y yo me paro y le digo, con el mayor respeto se merece la sierva de Dios que me acaba de predicar aquí y me acaba de profetizar una persona. Dios no puede dar ministerio a una persona cuando está conviviendo. Eso es así. No, 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 no. Usted me disculpa. Yo conozco los frutos de la iglesia. Por eso es que los Yes. pastores de hoy tienen que ser celosos a quien están invitando en el altar. Tú sabes Yomar, tú sabes lo que una persona decirle a una persona frente al rostro del pastor. Yo tengo un ministerio para ti, tú vas a ser el próximo pastor, vas a tener una iglesia grande, grande, en crecimiento. Y el pastor mirando así, che, yo soy el ángel de Jehová de esta iglesia y a mí no me ha dicho nada. Y Y a él solo está diciendo. eso, o sea, es que, wow, O sea, es tremendo lo que nosotros estamos viviendo en este último tiempo, pastor. no, no. Es claramente Entonces, cuando se ve que una locura. menosprecia a la esposa del pastor, yo no lo permití dentro de mi iglesia. No, no se lo permití a nadie. De la misma forma que me respetan a mí, tiene que respetar a mi esposa. Me acuerdo que una vez me dijeron, pero que el Día de las Madres nosotros estamos obligados a regalar nada al pastor. Pues mira, no es que están obligados. Eso eso se llama reconocimiento. El espacio que merece esa mujer al frente. Wow, Porque la esposa del pastor es la que camina con uno. Cuando a ti te wow, da tremendo. catorro, ¿quién camina con uno? No es la iglesia, es la esposa del pastor. Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Que todo ha sido menospreciado. Todo es, mire, todo es marginal. Ahora un pastor anda con carro del año, No, todo. Entonces pagamos las consecuencias de todo el mundo. yo te digo algo, pastor. A veces, por eso es que la Biblia dice que hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Y a veces la gente en mi página de Facebook comienzan a comentar, no, tú viviendo en las mansiones con los diezmos y en cajos caros. Y yo te digo algo, pastor, si la gente supiera el cajo que yo tengo, si la gente supiera el cajo que yo tengo. Mira, el diezmo y la ofrenda, el diezmo y la ofrenda es una determinación de la junta de la iglesia. Sí, sí, no, La no, iglesia, pero sí, sí, que la iglesia es la que determina, no, y es bueno que tú lo hayas mencionado, pues no lo sí, quería mencionar, pero es bueno que tú lo, o sea, cuando una iglesia determina bendecir al pastor,
porque es justo, es un obrero que está trabajando, sea poco, sea mucho, el pastor es merecedor, pero también el pastor es merecedor de unas vacaciones. Sí. ¿Ves? Pero cuando la iglesia no tiene consideración, ahí que yo brinqué. Cuando una iglesia no tiene consideración con un pastor, de bendecirlo, reconocerlo, claro que es menosprecio. Mas, sin embargo, tú le das la ofrenda al sinvergüenza evangelista que está predicando en la otra esquina y te desborda y le das la ofrenda a él. Mas, sin embargo, tú le das ofrenda a los apóstoles estos de cartones que te están robando el dinero, pero el pastor que vela contigo, que te llama a las 2, a las 3 de la mañana, va contigo a la corte, va contigo al hospital. O sea, todo eso no tiene precio. Eso se llama esfuerzo. Por eso que yo planteé que hoy por hoy el pastor de ahora, desde ahora, no lo respetan. Hay mucha No lo, desconsideración, es la no, verdad. no, 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 no lo respetan. Porque si lo respetaran, lo tuvieran en consideración todo el tiempo. El pastor es consejero, el pastor es enfermero, el pastor es electricista, el pastor es taxista, el pastor te carga las maletas, el pastor está contigo, se mete en punto de droga, te saca los hijos, va al hospital contigo. Wow. Y hoy por hoy, pero Eso, somos malinterpretados. Allá malinterpretaciones, Allá se roban malinterpretaciones. el dinero y nosotros pagamos las consecuencias. Hoy por hoy lo que hace falta es el don discernimiento. Por Eh, eso que le digo a la gente, métete en una iglesia que si tú ves un pastor que se quema de verdad, te enseña la Biblia de verdad, quédate ahí. ¿Por qué te tienes que ir? no, Hola. y es tremendo, pastor. Ahora el que no es pastor ni es cristiano, quiere decirle al pastor cómo tiene que pastorear. Eso es así. El que no es cristiano quiere decirle al que es cristiano cómo ser cristiano. Esto, esto es una locura, ¿verdad? Y yo en estos días había puesto algo en Facebook que dije, desde las gradas, todo el mundo le dice al toro, ole, 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 pero nadie se va a la arena a decirle al toro, ole. No, ¿Sabes? no. ¿Sabes? Tristemente, ¿verdad? Pues todas estas cosas están pasando. Pastor, para arrancar con las tres preguntas rapidito. Y dale, que me tengo que acostarme ya de madrugada y levantarme. La autoridad pastora, la primera pregunta, la puedes contestar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? No muy larga para que. Ah, La autoridad pastoral se debilitó o la iglesia dejó de honrarla. no, 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 no que se debilitó, no se le honra. Ajá, Esa es por la eso. palabra. No, no, no se le honra porque, vuelvo y te digo, la malinterpretación es que la gente, los que andan en otros ministerios, dice que la posición ministerial, Pablo hablando, era una posición de jerarquía. No, señor, no era una Sí, jerarquía. porque hoy en día, pastor, es muy difícil cuando a este, en esta era que nosotros vivimos, muchas veces es complicado lograr que un hermano en una iglesia honre lo que es la autoridad del pastor. Entonces, en vez de que se honre la autoridad del pastor, lamentablemente quieren como que irse Mira, por encima del pastor y quieren como que el pastor se tenga que inclinar a las no. opiniones de ellos. Mira, te voy a hablar de una experiencia vivida. Yo me acuerdo cuando yo perseveraba en Betania Octava, eso en Cupey. Yo celebraba diferentes cultos en diferentes países, cuando yo estaba de función de evangelista, que me reconoció asambleas e iglesias cristianas como evangelista del concilio. Yo celebraba un evento que se llamaba Fuego Pentecostal y yo metía un montón de iglesias en esos cultos. Y en mi iglesia yo lo iba a celebrar y mi pastor me prestó el templo. Y yo me acuerdo que yo cogí la boba de la iglesia para montar un cruzacalle y al otro día el pastor se enteró y me llamó la atención. ¿Verdad?
La guagua de la iglesia tú no te la puedes llevar para montar tus eventos. Hazme el favor y me deja la guagua quieta. Y me dijo, y ven acá, ¿cómo va el evento? Y yo le dije, está todo bien, pastor. Ya me había dado el primer palo. Y me acuerdo que me dijo, pues ¿sabes qué? El evento suspéndela. Mm. Y yo le dije, ¿cómo fue que usted dijo? Yo estaba dentro del carro con mi esposa. ¿Y cómo fue que usted dijo, no, que suspenda la actividad? Pero ¿por qué tengo que suspender la actividad? Porque yo soy pastor de la iglesia y no lo vas a celebrar en mi iglesia. Y yo me quedé pasmado. Y yo le dije, pero pastor, si yo invité a un montón de iglesias ya, vino una agrupación, pues avísale a todos ellos que tú no vas a celebrar el evento, que la actividad está suspendida. Me he dado una tribula. Mm. El enojo se me subió y me bajó. Y yo le digo, ¿y qué le digo a los pastores? Pues dile que yo, pastor de Betania Octava, y tú eres miembro de mi iglesia, dile que vas a suspender la actividad. A eso no me gustó. ¿Sabes lo que yo llamé a los pastores, decirle que la actividad estaba suspendida? Y los pastores me preguntan qué fue lo que pasó aquí. Me dijo, "Oh, mi pastor me mandó a suspenderla". El domingo aparecí en la iglesia con una cara de un mocho viejo. La actividad era viernes y el pastor me lo dijo el jueves. O sea que el viernes por la mañana tuve que llamar a todo el mundo. Y aparecí el domingo con una cara no muy amigable. Y me acuerdo que el pastor empezó a predicar y se paró así y dijo, le voy a pedir a la iglesia que se pongan de pie. Vamos a abrazarnos. ¿Qué le parece si nos abrazamos todos aquí? Y yo estaba atrás y yo tenía Wow. una cara no amigable. Y yo saludé a los hermanos alrededor y yo no me moví. Y el pastor desde allá me dijo, Víctor Daniel, ven acá, dame un abrazo. Y yo pasé el frente pay con una cara. Y ¿cómo este hombre se atreve a decirme que yo le dé un abrazo? Y o sea, yo le di el abrazo con la espalda levantada para atrás. O sea, no pegado. Y me no, pégate, dame un abrazo. Cuando me apretó, cuando le di la espalda, me cogió por el cuello. Me cogió por el cuello, jalándome la camisa. Me dijo, no te me vayas. Y me entregó un sobre. Y me dijo, abre el sobre. Había $500 en ese sobre. Y me dijo, te probé. Wow. Ahora en un futuro tú vas a ser un pastor. Mira, yo empecé a llorar. Yo empecé a llorar. Wow. Ese hombre me había probado a mí. Yo te probé. Ahora tú puedes ser pastor. Wow, qué tremendo. Dile ahora a un evangelista ahora. Ah, Suspéndeme la campaña y te quiero ver aquí dentro de la congregación. wow. Que eso es otro tema, pastor, que podemos tocar. Porque literalmente, Dile, literalmente, dile, dile a estos predicadores de ahora. Está el día, te quiero ver aquí en la iglesia. porque yo te digo algo, muchas veces el pastor es criticado, el pastor es a esto y lo otro, pero yo te voy a decir algo, pastor, y esto yo lo sostengo también como pastor. Hay mucho desorden ministerio evangelístico ahora mismo. Hay mucho, hay mucho desorden y lamentablemente y qué bueno que tú traes eso a Yo tuve cinco colación. evangelistas, te los puedo mencionar a todos. Yo tuve a Waldo Ocasio, que salió en orden de mi iglesia. Waldo Castro. Waldo Ocasio salió en orden de mi iglesia. Waldo Ocasio, esto es público, no es que estoy escondiendo. Waldo Ocasio yo lo tuve sentado un año en mi iglesia. Un año completo. Y salió en Bueno, orden. Por eso que Dios lo bendice a él donde está. Que Dios lo ok. bendiga a él y a su amada esposa. Yo tuve a Chaín Alán. Ese es otro que también salió en orden. Wow. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, que estamos hablando de gente que yo le enseñé la Shema Kanda, le enseñé las bases bíblicas. Porque así me enseñaron a mí. Amén. Pero este evangelista Pastor, de ahora no respetan nada. no, no, es una cosa tremenda. Pastor, en esta segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la autoridad bíblica y el autoritarismo Bueno, en cuanto al pastor? la diferencia está que la autoridad bíblica establece un orden Mm, desde escuche. el antiguo y en el nuevo. Hoy por hoy,
tenemos hombres de Dios que dominan esa autoridad para beneficios propios. Por eso que usted ve que hay hombres heridos. Que ahí entraría lo que es el autoritarismo, ¿no? Claro, salen heridos porque no hay confianza, se ha perdido la confianza, no lo quieren reconocer. Soy yo y es la manera mía, no es ahí donde está el problema. Que muchos se van de la iglesia porque el pastor no reconoce ese ministerio. Pero cuando es el orden bíblico, es cuestión de educar y enseñar. Todo, Yomar, todos venimos de una misma escuela. Pero ¿cómo te enseño yo a ti el orden bíblico si yo no me siento y te lo enseño? Ujú. Pero ¿qué pasa? Que hoy los evangelistas aprenden de otro. El evangelista rebelde, el evangelista guapetón, el evangelista que se atreve a hacer lo que otros no se atreven. Pero yo que soy tu pastor, que te estoy corrigiendo, que te estoy enseñando, tú no quieres. Entonces, por eso que se van. Pero ese es el orden bíblico. Es el orden bíblico, yo enseñarte. Yo siempre he soltado a los evangelistas, váyanse al instituto, aprenden. Eso no quita unción, te da el conocimiento. Ujú. Pero hoy el evangelista se lo cree que se lo saben Todo. todo. Eso es así. Pastor, en esta última pregunta, Sí, hijo, dime. en esta última pregunta, ¿por qué? Escuchen bien esto, yo sé que, mira, ahorita se lograron conectar ciento y pico de personas. Tenemos 84 personas, veo gente aquí que son pastores y también evangelistas que están conectados aquí con nosotros. En esta última pregunta, pastor, ¿por qué el pastor es la figura más cuestionada en la iglesia? Es cuestionada porque por causa de su testimonio ha sido tronchado y malinterpretado. Hoy son muchos pastores y se han casado 2 y 3 veces. Hoy por asunto el pastor se cree que la iglesia es una mina de dinero. Hoy por hoy el pastor se cree que esto es una jerarquía familiar. Yo me quito y se trepa a mi hijo, si no es mi hijo, es mi esposa. Wow. Pero no es el pastor que la Biblia habla que se va detrás de las ovejas, que se empeña que esa oveja regrese. Ahí es donde está la diferencia. Y esa diferencia la tenemos que hacer todos los que somos miembros de una iglesia. Vuelvo y te repito, la iglesia donde yo persevero, el reverendo Ramón Soto, yo le he dicho, es un hombre de Dios. No, un hombre que me ha dado testimonio y se entrega totalmente. Bueno, tanto así que donde él dice vamos, todo el mundo se mueve. ¿Qué pastor tiene poder para decir donde yo vaya, vengan detrás de mí? Eso es, lograr eso hoy, eso, eh, Mi pastor es un maestro, mi pastor es un maestro. gloria a Dios por eso. Mi pastor conmigo, por lo menos conmigo, es un amigo. Tú sabes, esto es un secreto que nadie lo sabe, pero lo voy a publicar ahora. Mi pastor y yo nos levantamos a las 5 de la mañana, oramos juntos. Tú sabes la química que surge ahí cuando tú levantas una congregación que se hace amigo tuyo a esa hora de la madrugada. Mm, tremendo. Por eso que yo lo velo y lo cuido, porque me da testimonio que es un hombre de Dios. Wow. Pero pregúntale mucho el 80% de los miembros de las iglesias. ¿Y ese pastor que tú tienes es un hombre de Dios de verdad? Mm, wow. Y hay pastores que trabajan. Y usted dirá, Ujú. bueno, Víctor Daniel, yo he trabajado. Sí, pero el trabajar y no ser reconocido con el mayor respeto es educar.
Yo soy, cuando doy conferencia pastoral, le digo a los pastores, primero, levante un instituto de su propia iglesia. Levante un instituto de su propia iglesia. Enséñale que es el día familiar. O sea, establecer prioridades, reglas, normas. Porque el pastor es el presidente de la iglesia, no es la junta. Discúlpenme, hermano, no es la junta, es el pastor. Pero cuando no se le reconoce al pastor como es, claro que le faltan el respeto. Y yo soy pro pastor, yo soy pro pastor, yo soy pro pastor. Defiendo con uña y diente la posición pastoral. Wow, qué tremendo. No, gloria a Dios, pastor. Wow, yo creo que esto ha sido un podcast, mire, Jancapeluca. Esto es un podcast Jancapeluca, que esto lo vamos a poner en Facebook, lo vamos a... Y yo creo que hacen falta nichos como este. Y a mí me gusta el brinco, me gusta el juido, a mí me gusta todo eso, pero a mí me gusta sentarme a los pies de Jesús y aprender. Y yo creo que nos hace falta lo que es la educación. Pastor, te quiero dar las gracias. Gracias por darme la oportunidad, darme el privilegio de poder entrevistarlo, de poder estar aquí con usted, ¿verdad? Intercambiando palabras, pensamientos, ¿verdad? Pues soy un pastor joven. Usted, ¿verdad? Un pastor, ¿verdad? Que obviamente tiene mucha más experiencia, tiene mucho más conocimiento y créeme que me gusta escucharlo mucho, me gusta escucharlo mucho. Así Gracias, que siga hacia gracias, adelante porque usted, obviamente, ¿verdad? Ha sido una de las personas que yo admiro, siempre lo gracias. escucho, aprendo y aunque muchas veces, ¿verdad? Hayan personas que no le escriban o que no le comenten, Sí, lo sé, usted está haciendo de mucha inspiración. Usted yo lo sé. está haciendo de, ¿verdad? De mucho ejemplo. Y no se detenga por nada, no se detenga por nadie. Siga hacia adelante. Y de verdad, pastor, gracias por estar aquí con nosotros. A medida que siga transcurriendo el tiempo, espero, ¿verdad? Poder entrevistarlo otra vez y poder seguir creando esta dinámica. Y nada, vamos para adelante. Amén. ¿Algunas palabritas que quieras decir? Sí, le dejo mi número de teléfono en confianza. Somos terapistas eh, de Amén. familiar, somos graduados en eso y estamos para ser de bendición. Le dejo mi número de teléfono a aquellos que desean, ¿verdad? Amén. Escribirnos. Somos, nos gusta tratar carácter pastorado y tenemos muchas cosas que hablamos entre pastores. Eh, Solamente yo alcancé casi 16 o 17 años de pastores, pero yo me moví entre pastores. Y ahora que estoy de supervisor, brego con situaciones bien delicadas. Pero mi intención siempre es levantarle las manos a los pastores, decirles que estamos aquí a la orden. Esto no es un concilio, para que sepan, esto no es un concilio. No, esto es una fraternidad de pastores que se levantó aquí en Puerto Rico. Somos poquitos. ¿Ven? Lamentablemente, pues todo el que quiere entrar tiene que entrar en orden. Si no entra en orden, no lo aceptamos. Eso es así. Pero estamos para ayudarlo, para fortalecerlo. Hace falta, hace falta. Sí. Y ayúdenos, ¿verdad? Porque en junio vamos para Ecuador. Vamos a estar con una fraternidad de pastores, una campaña, una semana completa, que llevaban 2 años esperándonos. Vamos para allá. Y en julio vamos a estar un mes completo en Pensilvania, entre Filadelfia y Pensilvania. Vamos a estar un mes completo. Dándole Cuatro, candela. cuatro campañas consecutivas. Voy Yo a aprovechar. estuve, yo estuve Yo, una vez, yo estuve una vez en Camden. Chach. Yo estuve en Camden, New Jersey una vez. La primera vez que yo fui a predicar fue a Camden, New Jersey. ok. Y estamos a la orden. Cualquier cosa, ahí dejo el número de teléfono, ¿verdad? Eh,
y estamos para servirle, mis hijos. Gracias por todo, gracias por permitir. Por favor, no me le corte, deja que el video corra. Sí, sí. Deja que el video corra completo. No me le corte, deja que el video. Sí, porque siempre hay mente que no entienden. Pero ya que está aclarado, pueden subirlo cuantas veces sean, pueden compartirlo, no me molesta. Amén. Pero estamos para servirle. Estamos, mis Amén. hijos. Claro que sí. Bendición. Bendiciones a Pastor, todos los que están ahí, que están amén. todos ahí. Estamos a sus órdenes. Amén. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Dios me le bendiga. Gracias a todos los que se han conectado. Y nada, vamos para adelante. Dios me le bendiga. Gracias, pastor. Amén. Bueno, mi gente, gracias por haber estado con nosotros esta casi hora y media, junto con el pastor Víctor Daniel Sánchez. Voy a tratar de estar con nosotros Marcos Salas. Así mismo es, Marcos Salas. Gracias por estar aquí con nosotros. Guerrera Birmari, pastora Ovejas Perdidas. Amén. Gracias por estar aquí. Así mismo es. Evangelista Wilfredo Miranda. Aleluya. Dios te bendiga mucho. Le envía saludos al pastor Víctor. Ángel M. Cruz desde Puerto Rico. Amén. Así que, aleluya. Toda la gracia para el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Ángel Cruz, M. Cruz. Saludamos a Alexio Ocasio. Saludamos a Wilmer Antonio Ojeda Gonzaga. Saludamos a Pastora Elizabeth Méndez, C. Figueroa, el hermano Efraín Machado, Dios lo bendiga. Evangelista Wilfredo Miranda, bueno, Pastora Díaz, Pastores Emerilan y Yamil. Gracias por estar aquí con nosotros. Dios los bendiga, Dios les guarde y nada, nos veremos pronto nuevamente por ahí en un en vivo y en un directo aquí con tu hermano Yomar Machado. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde.